El conflicto interno armado que vivió el Perú entre los años 1980 y 2000 es un fenómeno sin precedentes en nuestra historia republicana. Ninguna guerra tuvo un costo tan alto en vidas humanas y daños materiales. La guerra entre el Estado y los grupos subversivos Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Túpac Amaru fue la más larga y generalizada que se haya librado en el país. Se prolongó durante 2 décadas y abarcó la casi totalidad del territorio nacional. Los niveles de crueldad y ensañamiento registrados durante ese período tampoco tienen paralelo en nuestra historia. Este conflicto nace en un país cuya estructura social injusta y centralista ha permitido la marginación étnica, política y económica de amplios sectores de la población nacional. En 1968, el autodenominado Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas del general Velasco pretende revertir esa injusta situación intentando amenguar las contradicciones sociales, asumiendo banderas socialistas. Ahora, las tierras, ¿quién las ha recibido? Las ha recibido el campesino. Particularmente en el campo, una radical reforma agraria eliminó a los latifundistas serranos, y si bien no resolvió el problema económico de la agricultura, sí permitió que el antagonismo campesino-patrón cambiara profundamente. El triunfo de la Revolución Cubana, así como la expansión de las ideas maoístas, fortalecen un movimiento intelectual que ve con cierta simpatía el uso de la violencia para capturar el poder. En los años 70, amplios estratos sociales acceden a la educación universitaria. Estudiantes y profesionales de origen campesino participan de la vida política con un discurso nacionalista que condena el racismo y la desigualdad. En esos años, la Universidad San Cristóbal de Huamanga, ubicada en Ayacucho, uno de los departamentos más pobres del Perú, acoge a catedráticos del primer mundo que dialogan con estudiantes de origen campesino en un espacio cerrado, cosmopolita y arcaico al mismo tiempo. No es casual que el profesor de filosofía Abimael Guzmán Reynoso encontrara ahí el escenario ideal para desarrollar su proyecto fundamentalista. A mediados de los 70, el gobierno militar entra en crisis. El general Morales Bermúdez convoca a elecciones para una asamblea constituyente en 1979 y en 1980 se producen elecciones generales. Por primera vez, las organizaciones políticas de izquierda participan en el proceso electoral y obtienen un sorprendente respaldo popular. Pero una pequeña fracción maoísta, que se denomina Partido Comunista Peruano, por el Sendero Luminoso de José Carlos Mariátegui, condena lo que considera el abandono de la revolución por la fase democrática y decide emprender la lucha armada contra el Estado peruano. Sendero Luminoso, liderado por Abimael Guzmán, opta por el inicio de su lucha armada cuando las fuerzas políticas del país se aprestan a participar en las elecciones democráticas del 18 de mayo de 1980. Las primeras acciones simbólicas de Sendero Luminoso son prácticamente ignoradas por la opinión pública. Nada hace presagiar que serían el preludio del capítulo más sangriento de la historia del Perú. Fernando Belaúnde Terry asume por segunda vez la presidencia del Perú después de 12 años e intenta restablecer el orden democrático. En 1981, la ola de atentados terroristas se intensifica en Ayacucho. El presidente califica a los subversivos como agentes de las potencias comunistas y envía contingentes contrasubversivos de la Guardia Civil y de la Guardia Republicana para restablecer el orden. El terrorismo no es percibido como el problema más grave del país. Las primeras medidas antisubversivas resultan insuficientes. Los ataques a policías y autoridades civiles se incrementan.
Los abusos que cometen las fuerzas del orden contra la población civil en algunos casos contribuyen a crear una imagen equivocada de la subversión. Los terroristas muertos son vistos por la población como luchadores sociales y jóvenes idealistas, como parece sugerir el entierro multitudinario de la joven senderista Edith Lagos. En 1982, el gobierno declara el estado de emergencia en todo el país, y a los pocos meses, las Fuerzas Armadas asumen el control interno del departamento de Ayacucho. Sendero Luminoso crece explosivamente en el interior del país. Su discurso promete fundar la República de la Nueva Democracia, un orden igualitario al mando del presidente Gonzalo, cuarta espada de la Revolución Mundial, sucesor natural de Marx, Lenin y Mao. Ayacucho es para los senderistas el epicentro de una insurrección global que erradicará el capitalismo para siempre. Esa visión dogmática y sectaria del mundo asume la muerte de miles de inocentes como un precio necesario para el logro de sus objetivos. Los subversivos matan sin contemplaciones a quienes se oponen o resisten. Las víctimas de la violencia son, en su mayoría, campesinos, comuneros, dirigentes o autoridades civiles. Sendero Luminoso no forma un ejército convencional. Carentes de uniforme o armamento militar, los subversivos buscan confundirse entre la población civil para escudarse en ella y enfrentar así a las Fuerzas Armadas. Esto provoca el inicio de una guerra sucia en las zonas de emergencia. Sin una estrategia clara, las fuerzas del orden aplican una represión feroz contra la población campesina, que queda atrapada entre dos fuegos: torturas, desapariciones y matanzas, como las de Socos, Pucayacu o Acomarca, dan cuenta de esa lógica irracional e inhumana que una Lima indiferente tolera a la distancia. En 1984, el movimiento revolucionario Túpac Amaru inicia su propia lucha armada en la modalidad guerrillera latinoamericana más conocida. El MRTA se distingue de Sendero Luminoso desde un inicio. Actúa en un entorno básicamente urbano y ataca a la policía, las Fuerzas Armadas y los grupos de poder. En 1985, el gobierno de Alan García diagnostica que el terrorismo responde a la extrema pobreza del campo y adopta un conjunto de medidas para combatirla. Pero aunque intenta modificar la estrategia de la lucha antisubversiva, no logra su objetivo. Cientos de acusados por terrorismo perecen en el develamiento de los motines de Lurigancho, El Frontón y Santa Bárbara, organizados simultáneamente por Sendero Luminoso en junio de 1986. El hecho desprestigia al régimen aprista y propicia la glorificación de la lucha armada por Sendero Luminoso, que establece el Día de la Heroicidad. La subversión abre varios frentes y diversifica sus modalidades de acción. Se intensifican los atentados contra torres de energía eléctrica y los asesinatos a personajes vinculados al régimen. Sendero Luminoso gana presencia en Lima y el MRTA se expande en la selva nororiental. En esas regiones se produce una compleja relación entre los cocaleros, los grupos subversivos y el Estado. En 1987, el control político-militar se extiende al departamento de San Martín. En 1988, el asesinato del abogado senderista Manuel Febres se convierte en el primer atentado reivindicado por el denominado Comando Rodrigo Franco. El gobierno promulga leyes más severas para los terroristas. Hacia finales de la década, la inflación acumulada, los constantes apagones, los coches bomba y el asesinato de numerosos dirigentes sociales debilitan el ánimo ciudadano. El terror comienza a hacerse sentir como una pesadilla en Lima. La captura de altos mandos de Sendero y el MRTA, como Osman Morote y Víctor Polay,
no logran contrarrestar ese efecto. A partir de 1989, la estrategia antisubversiva incorpora nuevos elementos. Por ejemplo, los comuneros ayacuchanos se organizan en comités de autodefensa y reciben armas del Estado. En 1990 se crea el GEIN, Grupo Especial de Inteligencia compuesto por miembros de la Dirección Nacional contra el Terrorismo, dedicado al seguimiento y a la captura de los líderes senderistas. La represión estatal se hace más intensa y los campesinos abandonan su simpatía inicial con Sendero Luminoso. Sendero Luminoso amplía su campo de acción en las poblaciones selváticas, donde la presencia del Estado es casi inexistente. Las comunidades asháninkas de Junín se resisten a ese avance y son castigadas. Cientos de nativos huyen de sus tierras buscando refugio en tierras aledañas. A comienzos de los 90, pese a la crisis económica y política, la población prefiere la democracia, participa unánimemente de las elecciones y se organiza en marchas y movimientos por la paz. La fuga de 47 internos del MRTA, del penal Castro Castro, a fines del período gubernamental del presidente García, contribuye a la imagen de desgobierno. Cuando Alberto Fujimori asume la presidencia, no cuenta con una propuesta distinta para luchar contra la subversión. Su asesor de seguridad, Vladimiro Montesinos, y la jefatura de las Fuerzas Armadas llevan a la práctica el planeamiento contrainsurgente desarrollado por el ejército en 1989. Esta relación se hace más intensa con el apoyo de Alberto Fujimori a las Fuerzas Armadas y el uso progresivo de estas. La existencia del Grupo Colina, grupo paramilitar a las órdenes del Servicio de Inteligencia que dirige Vladimiro Montesinos, se evidencia con la matanza de Barrios Altos. En noviembre de 1991, se dictan los decretos legislativos sobre pacificación, algunos de los cuales son rechazados por el Congreso debido a su carácter inconstitucional. El 5 de abril de 1992, Alberto Fujimori da un golpe de Estado y disuelve el Congreso, encargando a las Fuerzas Armadas el control de las principales ciudades del país. La mayor parte de la población respalda el autogolpe, en el entendido de que la crisis nacional requiere de una mano dura. El atentado a la calle Tarata, en el tradicional distrito de Miraflores, conmociona a Lima más que ninguna otra acción terrorista. 2 meses después, Abimael Guzmán y otros miembros de la cúpula senderista son capturados en una residencia en Lima. La operación es producto del minucioso trabajo de inteligencia realizado por el personal del GEIN. Fujimori destaca el éxito atribuyéndolo al gobierno de facto. De esta manera, recibe el apoyo del electorado en el referéndum que aprueba el texto de una nueva constitución en 1993. En 1993, se hace pública la carta en la que Guzmán, desde la prisión, solicita un acuerdo de paz. El mando senderista Óscar Ramírez Durán, Feliciano, decide prolongar la lucha armada, reduciendo la presencia de su accionar principalmente en el N y el Huallaga. La derrota del senderismo no es solo un éxito de inteligencia policial, también refleja la resistencia de las rondas campesinas y de las organizaciones populares. Cientos de detenidos son condenados a cadena perpetua por tribunales sin rostro. Torturas y ejecuciones clandestinas se convierten en procedimientos regulares a la sombra del Servicio de Inteligencia Nacional. El Congreso Constituyente Democrático, cuya mayoría controla el Ejecutivo, aprueba una serie de leyes de carácter inconstitucional, como la Ley de Amnistía General, que beneficia a los militares y policías que cometieron crímenes durante la lucha antisubversiva. Alberto Fujimori es reelecto como presidente en 1995.
La toma de rehenes en la residencia del embajador japonés en diciembre de 1996 es la apuesta final de un debilitado MRTA para intentar rescatar a sus presos. La operación militar que libera a los rehenes 4 meses más tarde deja el saldo de 14 MRTistas muertos en circunstancias no esclarecidas. En 1999, el mando senderista Óscar Ramírez Durán es capturado en Jauja. La tercera victoria electoral de Alberto Fujimori en abril del 2000 genera el rechazo de un importante sector de la opinión pública y de la prensa sensible a los crecientes indicios de fraude y corrupción. En septiembre, Fujimori se ve obligado a convocar a una nueva elección presidencial sin su participación. 2 meses más tarde, desde el Japón, renuncia a la presidencia del Perú. El 4 de junio del 2001, el gobierno transitorio de Valentín Paniagua crea la Comisión de la Verdad, con el fin de esclarecer los hechos de violencia ocurridos en el país entre 1980 y el 2000. El 4 de noviembre del mismo año, el presidente Alejandro Toledo ratifica y amplía su denominación a Comisión de la Verdad y Reconciliación. Es indispensable que el país tome conciencia de las condiciones que hicieron posible los dolorosos acontecimientos de esas décadas. La reconciliación nacional exige el reconocimiento de los responsables de la violencia y la reparación de sus víctimas. Esta necesidad no solo atañe a las organizaciones comprometidas con la defensa de los derechos humanos, es una responsabilidad que comprende a todos los peruanos. La verdad no puede caer en el olvido, porque si no la historia puede repetirse.